¿Qué se informó sobre Donald Trump? Donald Trump, refiriéndose a los soldados estadounidenses caídos, dijo: todos ellos dijeron con mucha firmeza: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Sí, seguro que ese soldado raso de 19 años tuvo una conversación personal con Donald Trump. O quizá, mientras agonizaba, desangrándose en Jordania, a 8.000 millas de su casa, escribió con su sangre: no dejéis que Irán tenga un arma nuclear. Quiero decir, todo esto es tan absurdo, es tan repugnante. Y esta gente que está al mando es lo peor de nosotros, son lo peor entre nosotros. Y esto que tenemos es realmente una idiocracia. Lo he dicho un par de veces esta semana. Así que, si la gente me ha visto en otros programas, lo diré otra vez. ¿Por qué está pasando esto así? Porque no se puede arreglar la estupidez. No se puede cambiar la estupidez. Y así continúa esta guerra. Continúan todas las demás cosas de esta administración. Pero la idea de que estas tropas se están sacrificando por algo noble o por algo que tenga en su base algún interés del pueblo estadounidense en juego, esencialmente no es cierto. ¿Sabes qué es lo más indignante? Que hubo una evaluación en Estados Unidos, incluso de Tulsi Gabbard. El último informe decía que Irán no tiene intención que no hay indicios de que Irán esté buscando armas nucleares. Y Donald Trump sale diciendo que de algún modo esos soldados estaban tan preocupados por el programa nuclear iraní que querían sacrificar sus vidas para evitarlo. Y Matt, así es como la administración lo está ocultando todo. Todo, porque Pete Hegseth informó ayer de que el coste de la guerra era de $37.500 millones. Y CBS News dijo que esto no va a... Ya sabes, no nos están diciendo qué estaba pasando, ni cuál ha sido el coste hasta ahora. Lo están ocultando todo. ¿Qué es eso, Matt, para que lo entiendas? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, entran ahí, Nima, y dicen que el coste de la guerra es de $37.000 millones. Pero necesitan 80.000 millones, o lo que sea que estén pidiendo. 70.000 millones para el Departamento de Defensa y 8.000 millones para programas de inteligencia, o lo que sea, más unos 12.000 millones para los agricultores estadounidenses. Así que dicen que son solo 37.000 millones, pero luego piden más del doble. Ahí mismo está la mentira. La persona más indicada en todo esto es Stephen Semler. Stephen está en el Center for International Policy y animo a la gente a seguirle, tanto en Substack como en X. Los cálculos de Stephen ya superan con creces los $100.000 millones y lo expone todo. Muestra cómo llega a esa cifra. Y sin duda, teniendo en cuenta la cantidad de infraestructura militar destruida por los iraníes, la cantidad de aeronaves destruidas, incluidos drones y el gasto de munición. No sé cuál es el problema. Está claro que, otra vez, los dioses de StreamYard están enfadados conmigo. Pero cuando sumas todo, incluido un cálculo básico de cuánto cuesta mantener 20 buques, que es aproximadamente el tamaño de la fuerza naval estadounidense que hay allí, 50.000 tropas y cientos de aeronaves, basta con hacer un cálculo básico. Stephen calcula que se han gastado o le ha costado a Estados Unidos más de $100.000 millones desde el 28 de febrero. Esas son solo las cifras iniciales. Y voy a quitarme el micrófono. Quizás sea mi micrófono, así que vamos a cambiar a... Pido disculpas por la calidad del audio. Probablemente se arregle, pero probemos esto. Parece que Matt tiene algún tipo de problema con el micrófono, porque se le silencia cada vez. Sí, ahora vamos a probar esto. A ver, seguro que la calidad no es tan buena. Vamos a cambiarlo. Vale, sí, disculpad.
Pero sí, sabemos que estos costes iniciales suelen ser solo una fracción de lo que estas guerras acaban costando realmente a largo plazo. Por ejemplo, en la atención a los veteranos, en lo que cuesta reponer, reacondicionar o reparar el equipo que se pierde, que resulta dañado o que simplemente queda agotado. Quiero decir, la cantidad de mantenimiento que hará falta para rehabilitar, por decirlo así, todos esos aviones de combate estadounidenses que se utilizan cada día es increíble. No solo por la cantidad de horas de trabajo, sino por el coste real que supondrá devolver algún tipo de estado operativo a todos esos escuadrones de F-16, de F-15 y de F-35 cuando todo esto termine. Quiero decir, el coste de esto va a ascender a cientos de miles de millones de dólares. Y, por supuesto, cada día que continúa esta guerra, cada semana, cada mes, esos costes no aumentan de forma lineal. Tienden a aumentar de forma exponencial. Matt, hay una nueva encuesta. Ya sabes, Político ha publicado una nueva encuesta sobre el movimiento MAGA, sobre quienes votaron a Donald Trump. Dice que la proporción de votantes que se identifican como MAGA y creen que la guerra merece la pena pese a sus costes económicos cayó del 50% en mayo al 37% en julio. Y ahora, el 37% dice que Estados Unidos debería continuar implicado solo si los costes no siguen aumentando, ¿verdad? Incluso quienes están de acuerdo con la guerra dicen, si los precios siguen subiendo y subiendo, no vamos a apoyarla. Esta es la situación. Estoy seguro de que Donald Trump sabe lo que está pasando con el movimiento MAGA, porque se está produciendo una fractura dentro de ese movimiento. Incluso quienes creen en él, como muestra esta encuesta, no van a apoyarlo si las cosas van a peor. ¿Pero qué es esto? Que lo está sacrificando todo. De algún modo, para quienes lo apoyaron, no para nosotros, porque ya hablábamos de ello antes de que pasara todo esto. Resulta demasiado difícil entender qué está pasando con Donald Trump. Sí, quiero decir, y lo fundamental de esa encuesta, Nima, es que son sus simpatizantes. Es MAGA, ¿no? No es todo Estados Unidos. Si preguntas a todo Estados Unidos, todavía menos gente apoya esta guerra, ¿verdad? Todavía menos gente cree que tenga sentido de ninguna manera, sobre todo por el coste, por el impacto económico, por lo que va a salir de sus bolsillos. Porque el pueblo estadounidense entiende que esta guerra está sacando dinero de sus bolsillos. Esta semana hemos visto que el precio medio de la gasolina en Estados Unidos volvía a superar los $4 por galón, y eso aquí es una barrera psicológica importante. $3, por supuesto, pero luego 4. Y ahora en muchos estados está a $5 el galón. Y el diésel es mucho más caro que eso. Aquí en Carolina del Norte, donde estoy, el diésel supera los $5.50 por galón. En otros estados está a 7, 8 e incluso $9 en el galón en el oeste core. Bueno, quiero decir, todo el mundo entiende cuál es el coste. Lo ven cuando llenan el depósito del coche. Pero también entienden cómo funciona esto, cómo funciona la economía y por qué los precios están subiendo aún más de lo que ya subían. Quiero decir, el dólar estadounidense ha perdido el 30% de su poder adquisitivo en los últimos 5 o 6 años. Todos los estadounidenses lo saben. Puede que necesitaran que The New York Times o The Wall Street Journal se lo explicaran en un artículo, pero todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha sentido. Así que la insipidez de esta guerra, creo. Ven a los Pete Hegseth, ven a los Marco Rubio, y ya no tienen estómago para esto. Ya no soportan las mentiras. Les dijeron que esta guerra iba a durar unos días, que serían unas semanas, y luego que el programa nuclear de Irán había sido eliminado y después vuelto a destruir por completo, igual que todos los misiles balísticos y nucleares, y los drones, que también han sido todos destruidos. Y la armada iraní está en el fondo del océano,
pero de alguna manera el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Quiero decir, nada de lo que sale de Washington tiene sentido para nadie, y la gente lo está notando. Y ahora creo que ya sabes, al empezar a aumentar las bajas estadounidenses, eso está dominando los titulares aquí. Sí, el hecho de que Donald Trump solo cuente con algo más de un tercio de su propia base apoyando esta guerra demuestra lo ridícula que es realmente esta guerra. Me parece, Matt, que vamos a tener esta guerra el año que viene, y quizás se alargue hasta julio, algo así. No parece que esta guerra vaya a desaparecer pronto. No, en absoluto. Creo que ha existido la idea de que este era el plan C, que el plan A era un cambio de régimen, el plan B, provocar una guerra civil o algún tipo de estado fallido en Irán. Y después el plan C era hacer algo inspirado en la campaña estadounidense contra Irak entre 1991 y 2003. Una política de contención mediante sanciones y bloqueos, tratando básicamente de aislar aún más a Irán del resto del mundo. Pero luego, por supuesto, los bombardeos. Y la mayoría de la gente olvida que, durante la administración Clinton, Estados Unidos bombardeaba Irak, de media, cada 3 o 4 días. Así que creo que ese mismo tipo de planteamiento era el plan C para Irán. Ahora bien, de nuevo, eso es tan ridículo y tan idiota como el resto de esta guerra, porque Irán no es como Irak, es 4 veces más grande. Tiene aproximadamente 3 veces y media más población. Pero más importante aún, por su ubicación geográfica, está junto a potencias mundiales. Además, los iraquíes no tenían de lejos la capacidad militar que tenían los iraníes. Por supuesto, los iraquíes tampoco tenían los aliados que tenían los iraníes. Y por tanto, este uso de la estrategia de los años 90 contra Irak, y esa fue por supuesto una estrategia fallida también, porque nunca sacó del poder a Saddam Hussein ni al partido Baas. Nunca logró impulsar intentos, y todos ellos fueron reprimidos con bastante violencia. Y entonces, ¿por qué pensamos que esto de algún modo va a funcionar aquí en Irán? Pero no tienen otros planes, no tienen otras opciones, y los estadounidenses fueron arrastrados a esto por los israelíes. Desde luego, había intereses estadounidenses en juego. Durante décadas ha habido una inercia en la política imperial estadounidense para corregir lo que ocurrió en 1979. Pero, sin duda, hemos visto a los israelíes lograr lo que buscan. Buscan que Estados Unidos libre una guerra por su cuenta contra Irán, como parte de un esfuerzo de apoyo a las prioridades de Israel en Líbano, en Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, y también en otras zonas periféricas, como Siria. La guerra. Cuando comparo la guerra actual con las guerras de Irak y Afganistán, las consecuencias de aquellas guerras se limitaban a las fronteras de Irak y a las fronteras de Afganistán. Ahora, en el caso de Irán, no es así. Toda la región está implicada militarmente. El campo de batalla estaba en Bahrein, ahora está en Kuwait. Al menos el 70% de Kuwait está siendo alcanzado por misiles y drones iraníes. Se ve cómo la guerra llega a Jordania. Toda la región está involucrada en la guerra, mientras toda la economía mundial, se ve afectada por la situación del estrecho de Hormuz y por la nueva actuación de Yemen en el Mar Rojo. Esto es algo nuevo, ejercer presión sobre Arabia Saudí, que de algún modo tenía el privilegio de usar el Mar Rojo cuando empezó la guerra. Y ahora, ese privilegio se lo ha retirado el nuevo movimiento de Yemen, lo que supone aún más presión. Ya sabe, la cuestión de Irán es muy compleja. Esto demuestra la enorme capacidad de que se produzcan escaladas drásticas, tanto militares como económicas. Y no sé si Donald Trump percibe plenamente eso, o si no le importan las consecuencias, porque el campo de batalla está en Kuwait y Bahrein, o en esos países. No le importa a esa gente. Y la economía mundial lo nota, pero él recibe el golpe cuando llega al mercado del petróleo.
Esto es un fracaso del establishment de la política exterior estadounidense en su conjunto, no solo de Donald Trump. Es la mentalidad del siglo XX que domina la ortodoxia estadounidense. Esa idea de que el mundo es un sombrío tablero de ajedrez y de que cada pieza encaja en su casilla individual. Y ese tipo de pensamiento tiene raíces reales, una base real dentro de la comunidad estadounidense de política exterior, ya sean miembros del Congreso, agentes de inteligencia militar, expertos de centros de estudios o periodistas. Lo vemos, por ejemplo, en Siria y Libia, donde esas guerras no se limitaron a Siria y Libia. Desde luego, lo que está ocurriendo ahora en Malí, Níger y Burkina Faso tiene conexiones, tiene vínculos reales con lo que ocurrió en Libia en 2011. Ya sabe que la guerra siria no pudiera contenerse dentro de las fronteras geográficas de Siria y que trastocara y arruinara todas las vidas, especialmente a través de la invasión y ocupación del norte y el oeste de Irak por parte del Estado Islámico, volvió a mostrar esa creencia dentro del aparato de seguridad y de política exterior estadounidense, de que todas estas cosas son manejables, de que todas estas cosas se pueden contener. Y también el predominio de esa forma de pensar tan lineal, propia del siglo XX, de nuevo como de jugador de ajedrez, al estilo Ford, donde estás la globalización, que sé que como palabra activa a mucha gente. Pero la globalización no se limitaba a la economía. También se produjo en los asuntos militares y, por supuesto, en la información y la tecnología, ¿verdad? Quiero decir que no debería sorprendernos que esta guerra no pudiera restringirse ni limitarse a las fronteras geográficas que Estados Unidos quería imponerle. Sin duda, esto es algo que israelíes y estadounidenses han intentado hacer durante los últimos años: combatir al eje de la resistencia de uno en uno, limitarlo así para contener la guerra. Pero una vez que entrabas en una guerra con Irán, era una guerra en la que Irán, por su tamaño, por sus capacidades, por su pieles, por su posición y por su preparación, siempre iba a poder dictar las condiciones. No había manera de que esta guerra fuera a quedar limitada. Y luego, por supuesto, como usted ha señalado, no se trata solo de Oriente Medio. El mundo entero se ha visto arrastrado a esta guerra por los factores económicos implicados. Así que esta es una guerra de escalada horizontal. Los iraníes han podido escalar esta guerra no solo a escala regional, sino global. Y por supuesto, ahora podemos volver a la discusión de que esto demuestra por qué los iraníes son una potencia mundial. No es solo que tengan la suerte de estar ubicados geográficamente donde están, sino que también tienen la inteligencia, el buen juicio y el liderazgo para articularlo todo. Y así es como tendrán que rendir cuentas durante los próximos años. Y esto da más credibilidad a lo que acabas de decir, Nima, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Esto no va a terminar pronto. Tú y yo, ya sabes, si tengo la suerte de poder seguir hablando contigo durante los próximos años, esto va a dominar nuestras conversaciones. Sí, Matt. Cuando se trata de las armas que está utilizando Estados Unidos, me refiero a todas las armas. Sistemas de defensa aérea, HIMARS. Ayer atacaron los HIMARS en Kuwait. Uno de ellos, el sistema Patriot, fue atacado. Uno de ellos fue alcanzado por un dron o un misil iraní. Y la guerra está llegando a, mientras hablamos de esto, las fuerzas estadounidenses fueron atacadas en Jordania. Y eso demuestra que de algún modo la situación no es tan segura, ni siquiera permaneciendo en Jordania. ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué opciones tiene Donald Trump para desplegar esos aviones cisterna de repostaje, esos cazas? ¿Dónde sería? ¿Va a ser en Israel? ¿Va a ser en Grecia? ¿Va a ser en Diego García o quizá en Bulgaria? Están hablando de que quizá vayan allí. Están utilizando. ¿Pero qué es eso?
Desde luego, a medida que empujan a los estadounidenses más hacia el oeste y que los iraníes atacan inteligentemente los aviones cisterna, porque esos aviones son clave para la capacidad estadounidense de llevar a cabo esta campaña, ahí hay una vulnerabilidad y solo hay un número limitado de aviones cisterna. Casi todos son aparatos antiguos, estos KC-135 o algunos KC-46, pero ese ha sido un desastre corrupto, un despilfarro monumental. Así que tienen estos aviones viejos, con tripulaciones limitadas, que se utilizan todos los días. Y por tanto, el agotamiento va a acabar afectando tanto a las tripulaciones como a las propias células de los aviones, a los propios aparatos. Cuanto más al oeste vayan o cuanto más lejos estén, más presión genera eso, ¿verdad? Tienen que volar más tiempo para llegar a un punto de enlace con los F-18 que salen de los portaaviones en el mar Arábigo. ¿Qué es lo que están haciendo? Es decir, recorren unos 1000 kilómetros solo para encontrarse con los cazas que después llevan a cabo estos ataques. Es muy fácil hacer los cálculos y ver que así pueden realizar menos salidas, pero además la presión recae sobre los propios aviones. Y a medida que los iraníes empujan a los estadounidenses más hacia el oeste, bueno, buena pregunta, ¿a dónde van? No van a ir a Turquía. Turquía no va a permitirlo. Probablemente los concentren en Israel, con la esperanza, cruzando los dedos, de que los iraníes no escalen la guerra con los israelíes, algo que creo que no quieren hacer. Pero en algún momento, si ahí es donde están las vulnerabilidades clave de los estadounidenses, en lo que respecta a detener o atacar a los estadounidenses que están atacando su país, los iraníes tendrán que atacar esos aviones cisterna que están en Israel. Podrían ir directamente a Chipre, podrían ir a Grecia, podrían ir a Bulgaria. Creo que es muy probable que los iraníes los siguieran hasta allí y los atacaran. Lo vimos al principio de esta guerra, durante la primera semana aproximadamente, en Nambrinvar de Kaden Hungar estadounidense, en Umarbas de Chavnonix en Chipre. El dron fue lanzado, creo, desde Líbano, fue disparado desde Líbano, así que no hay motivo para que eso no pueda volver a ocurrir. Sobre todo si esa es una de las vulnerabilidades críticas de los estadounidenses. Si quieres impedir que esos tipos te ataquen, y esa es la mejor manera de hacerlo, entonces, por supuesto, los iraníes van a seguir esa línea de razonamiento. Así que, la realidad es que 4 meses después del inicio de esta guerra, 5 meses después de adoptar esta postura, toda la estructura de fuerzas y bases estadounidenses en Oriente Medio, construida durante décadas, se ha derrumbado. Y eso es realmente algo. Quiero decir, no sé si hemos visto un colapso militar así, en términos de cómo se había preparado para combatir durante décadas, y de repente chocar con la realidad, con la era moderna, y darse cuenta de que esto no va a funcionar. Tenemos que evacuar a todas nuestras tropas de estas bases. No podemos mantener estos aviones de combate desplegados en primera línea. No podemos mantener estos aviones cisterna desplegados en primera línea. La brillantez de la estrategia iraní consiste en ejercer presión política sobre estos distintos países. De modo que, bueno, sin duda, los estadounidenses podrían operar más desde Arabia Saudí, pero no lo hacen. ¿Y por qué? Porque los saudíes no quieren que lo hagan. Y ahora hay todo tipo de presiones adicionales. Ahora empiezas a hablar de alianzas que nos atan. Tienes esta alianza militar saudí-pakistaní. Eso es bueno, quiero decir, lo complica. Y ahí está la brillantez de la estrategia iraní. Desmantelar la alianza estadounidense, dejar al descubierto y explotar la vulnerabilidad de Estados Unidos. Y luego, por supuesto, está lo que todo el mundo lleva meses y meses comentando, incluso años. Hablábamos de esto el año pasado y el anterior. Nos remontamos a 2015, cuando hablábamos de que la Fuerza Aérea estadounidense se estaba quedando sin bombas mientras atacaba al Estado Islámico en Siria e Irak. La incapacidad de la industria de defensa estadounidense para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
El hecho de que los estadounidenses se están quedando sin interceptores de misiles, de que se están quedando sin armas de ataque a distancia. Y así, a medida que los iraníes siguen agotando las defensas aéreas estadounidenses, mientras las bases estadounidenses se vuelven aún más vulnerables y los estadounidenses se desplazan más hacia el oeste, todo esto empieza a traducirse en una presión real sobre Estados Unidos. Y quizá entonces se vea de verdad una victoria operativa de Irán sobre Estados Unidos, en la que los estadounidenses tengan que abandonar la guerra. Porque, si a principios de abril vimos que Estados Unidos, creo yo, reconocía esto y pedía un alto el fuego, y Donald Trump lo aceptaba, ahora tenemos una situación en la que los estadounidenses se quedarán sin munición, si toda su información es correcta, en el plazo de un mes. Así que, durante la próxima semana o las dos próximas, ¿qué van a empezar a hacer los estadounidenses para prepararse para eso? Y por eso creo que cada vez se escuchan más llamamientos a destruir todas las centrales eléctricas de Irán, ¿no? Para presionar de verdad a la sociedad iraní. Creo que si vamos a intentar atribuir alguna racionalidad a los estadounidenses aquí, lo cual es un salto enorme, enorme. Pero si lo hacemos, creo que los estadounidenses piensan que les quedan X semanas de reservas estratégicas de petróleo. El petróleo no ha vuelto a subir hasta los 100. Va camino de ello. La última vez que lo comprobé hoy estaba en 94. Pero tienen tiempo. Si el mundo pudo superar lo que superó en marzo, abril y entrando en mayo, antes del memorando de entendimiento, entonces el mundo puede sobrevivir otras cuantas semanas. Creo que esto entra dentro del arte de negociar de Donald Trump. Presionar a sus adversarios. Presionemos más a los iraníes. Puede que hagamos saltar algo, puede que matemos a la persona adecuada, puede que dejemos sin electricidad a Irán. Y entonces ya sabe, 15 millones de personas o cuánta gente viva allí se verán obligadas a soportar temperaturas de 110 grados. Entonces tendrán mucho calor y se enfadarán mucho, y todos estarán realmente, ya sabe, quiero decir, creo que quizá ese sea el enfoque sofisticado que está circulando ahora mismo por la Casa Blanca para justificar llevar esto a cabo. Con la idea de que tenemos hasta finales de agosto o mediados de septiembre antes de tener que plantearnos de verdad qué vamos a hacer con nuestras propias reservas de petróleo. Pero, de nuevo, hay tantas cosas mal en lo que acabo de decir. Pero, ¿por qué demonios están haciendo esto? Ya sabe, aquí estamos otra vez, intentando vencer el mote en sus irrazones.